Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a recordar lo que ocurrió un 15 de abril precisamente de 1978. Me voy a tomar el atrevimiento de leer este acontecimiento porque de alguna manera es un poco extenso y si bien uno puede recordar ciertas fechas, quiero tratar de narrarles a ustedes sin que me falte algún dato importante. El 15 de abril de 1978 fallecía, ¿se acuerdan? El piloto de Ford, el querido Alberto Carlos Mono Beguerín, que corría con los motores de Miguel Ercec. Había nacido un 6 de abril de 1933 en Capital Federal y de joven, junto a sus padres, se trasladaron a Orense, localidad bonaerense, cerca de Tres Arroyos. Allí recordamos que pasó su juventud, pero en lo deportivo corrió con Coupé Ford, corrió con el Ford Angostado en turismo de carretera y con Peugeot 404 en turismo Grupo 2. Corrió desde 1965 a 1978. De muy joven, como les decía, se había mudado a esa localidad bonaerense y debutó en turismo de carretera precisamente el 20 de septiembre de 1964 en las 500 millas mercedinas con el seudónimo de Santos Vega, con un Ford, por supuesto, marca que siempre defendió. Compartía su pasión entre el automovilismo y el polo. Además, criaba caballos para ese deporte. Supo representar a varios equipos en encuentros internacionales fuera del país, siempre relacionado al polo. En 1966, en la Vuelta de Pergamino, comenzaba a usar su verdadero nombre como Alberto Carlos Beguerí. Después recordamos mismo que se subió al Ford Angostado con la preparación en ese momento de Rosendo Pedro, y en 1971 comenzó a usar el Ford Falcon en el turismo de carretera clase A. El sábado 1 de abril, mientras clasificaba en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, en ambas puertas llevaba el número 12 identificado, mientras estaba clasificando, salió catapultado por un reventón de neumático contra el paredón de las tribunas antes de entrar a la S del Ciervo y ya no pudo recuperarse. Quiere decir que desde el 1 de abril estuvo en estado de coma hasta el 15 de abril de 1978. Así quisimos recordar esta fecha tuerca de Alberto Carlos Beguerí. Pero antes de culminar las anécdotas en el día de hoy a través de Automoto Sport, ayer se nos fue un gran piloto, una persona que realmente, si bien era bárbaro como piloto, como persona excelente, creo que todos aquellos que lo hemos tratado, al querido Hugo Conejo Olmi, jamás nos vamos a olvidar de su forma de ser. He compartido varias tardes, algunas carreras también, pero varias tardes de práctica en el Autódromo de Buenos Aires. Lo conocí, no cuando empezó en la categoría Alma, pero sí después en lo que fue el turismo nacional. Y ahí empezamos a entablar una buena relación. Si bien era 5 años menor que yo, pero siempre me trataba con diminutivo, me decía Héctor. Vamos a hacer una breve historia en homenaje al querido Hugo Olmi.
Nacido el 22 de febrero de 1955 en Capital Federal. Fue piloto de automovilismo de velocidad, corrió en varias categorías nacionales. A nivel categoría fue Alma. En turismo nacional fue campeón, recuerden, en la clase 2 en 1984 a bordo de un Fiat 128. Fue subcampeón nacional en el Club Argentino de Pilotos en 1987 a bordo del Datsun 280ZX. Y también fue subcampeón del Supercar en 1983 con una Chevy. Íntegro como ser humano, como piloto. También corrió para el equipo oficial Fiat Sebel en TC2000. Participó en turismo de carretera con Ford y con Dodge. Pero también hubo una oportunidad que corrió invitado por Osvaldo Cocho López en turismo de carretera a las 2 horas. Se retiró del automovilismo en el año 2001. Quizás fue un piloto que no se supo vender más allá de las excelentes cualidades conductivas. Era introvertido, no era un piloto, ¿cómo le podíamos llamar?, que se vendía comercialmente para poder lograr sponsor, usted me entiende. A raíz de esa dura enfermedad, fallece un día como ayer, 14 de abril del 2025. Les voy a contar una breve anécdota del querido Hugo Roberto Conejo Olmi. Cuando él empieza allí en la década del 80, empieza a correr el Club Argentino de Pilotos, a raíz del trato que tenía con quien les habla, ya que yo estaba trabajando en una empresa de complementos lubricantes muy conocida, le hago la conexión con los directivos. También primero lo hablo con mi padre, por supuesto que estaba en la empresa. Y más allá, como ella me conocía, a qué me dedicaba yo y todo en ese momento, por amigo nada más, sin haber estado previamente arreglado el contrato publicitario, él le pone en el parabrisas, lleva la publicidad de esa empresa de lubricante. Les vuelvo a repetir, sin ningún pacto anterior, ningún contrato. Bueno, fue una sorpresa para los directivos de la empresa. Al día lunes o martes me llaman, me dice, ¿cómo puede ser que tal piloto llevaba tal publicidad? Que para la empresa era un halago y que no habían tratado comercialmente nada. Y yo le comento a los directivos que quizás habría sido por una relación con quien les habla. El presidente de la empresa en ese momento, por mi intermedio, lo llama al querido Hugo Olmi, lo cita a la empresa, y la empresa le reconoce con una cifra, con un dinero, la publicidad que había sido colocada en el Datsun 280ZX. Cosa que el Conejo Olmi no lo quería aceptar, pero los directivos de la empresa, su presidente en ese momento, logró que lo adquiriera el dinero determinado. Así era Hugo Roberto Conejo Olmi. Por eso, de esta manera, consideré rendirle homenaje, porque no nos vamos a olvidar. Un tipazo. Queridos amigos, me duele a veces despedir o culminar el trabajo para Automotosport de esta manera, pero creo que es lo que corresponde cuando un hombre de bien, un ser humano, como era el querido Hugo Olmi, ¿qué te podemos decir, querido Conejo? Abrazo al cielo y será hasta luego. Hasta luego, gente, amigos.